No, plantea tu concepto de Dios como creador. Para mí es necesario que haya un ser superior, un creador de todo el universo, por el asunto de el tiempo, la materia y el movimiento y la causa y efecto. Entonces, si vemos en este universo que tenemos unas leyes que nos rigen, vemos claramente que una regresión infinita regresión, la palabra lo dice, no, qué pena, una regresión infinita en causa y efecto es imposible en sí mismo, por el asunto del tiempo, el movimiento y la materia. Cada causa tiene un efecto y así sucesivamente. Si nos vamos hacia atrás en causas y efectos, jamás podríamos estar en este momento en tiempo y espacio hablando nosotros dos, porque al no haber un comienzo, jamás podríamos llegar a este punto. Por ende, es necesario que haya habido un comienzo, algo que generó el movimiento, generó todas estas cosas. Este ser, lo digo, ya te explico por qué tiene que ser un ser, este ser es necesario que sea, que no se rija por estas leyes naturales que conocemos para que haya una coherencia. Tiene que ser un ser eterno, atemporal, que haya generado la vida. Tiene que ser racional por la organización, por el ajuste fino de nuestro universo, porque nosotros mismos somos reflejo de ello al tener racionalidad. Entonces, el universo por sí mismo no se ha podido sustentar. Entonces, llego a la conclusión que es necesario que haya un ser superior creador de todo. Ahora escucho tu postura. ¿Cómo te lo cierro? Bien. Primero, esa idea antropomórfica que tenemos de creer que todo tiene que tener un orden y que somos el constructo de él porque debe ser así. Utilizaste la palabra tiene cuatro veces en tu discurso porque tú supones que tiene que haber. El hecho de que tú supongas o yo supongas que tiene que ser así, no necesariamente la práctica lo sea. ¿Te puedo Desgraciadamente, interrumpir si me lo no, permites? no, 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 no te interrumpí, te escuché atentamente, Por eso, si me lo permites, te hasta estoy que pidiendo terminaste. la No te lo palabra. termino, no te lo permito, Listo. déjame terminar. Bien, entonces utilizaste la palabra tiene durante cuatro veces en tu discurso porque en tu lógica debe ser así. Sin embargo, mi querido Anselmo, en la práctica la vida no siempre es como uno cree que tiene que ser. Entonces, eso es lo primero. Toda tu conjetura se basa en eso mismo, un discurso. Porque tú supones que tiene que haber. El hecho de que tú supongas o yo supongas que tiene que ser así, no necesariamente la práctica lo sea. ¿Te puedo Desgraciadamente, interrumpir si me lo no, permites? no, 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 no te interrumpí, te escuché atentamente, Por eso, si me lo permites, te hasta estoy que terminaste. pidiendo la No te lo palabra. termino, no te lo permito, Listo. déjame terminar. Bien, entonces utilizaste la palabra tiene durante cuatro veces en tu discurso porque en tu lógica debe ser así. Sin embargo, mi querido Anselmo, en la práctica la vida no siempre es como uno cree que tiene que ser. Entonces, ese es lo primero. Toda tu conjetura se basa en eso mismo, una suposición de lo que debería pasar y no lo que necesariamente es. Lo otro es que basas el tema de las casualidades obviando la parte negativa, como siempre hacen, y escondiéndola como los millones de años que ha pasado el universo sin vida y los millones que pasará sin vida después, y enfocándose en la parte que sí tiene propósito para decir, ahí debe haber un creador, ignorando los 13 mil millones de años que no hubo vida para observarla y los miles de millones incontables que tendrán después. Es decir, tomando el punto específico donde pega para hacer su argumento solamente de ahí, siempre basándose en el punto de ignorancia, desconocimiento o asombro para hacer una postura. Tercero, el tema es que cuando tú planteas que hay una regresión infinita de causas y efectos y después pones tiene que haber un origen, ¿por qué llegar a la conclusión objetiva, absoluta, inamovible de que ese originador de la vida es un ente creador consciente, antropomórfico que tú defines como creador? ¿Por qué no podríamos decir de la misma forma, ya que no lo has podido verificar, sino que se basa en una suposición indemostrable, decir que ese originador de vida no es un ente ni un ser, sino, por ejemplo, cuerdas vibratorias atemporales que están fuera del tiempo y el espacio? Gracias, pero creo que no diste tu punto de vista. Criticaste el mío, pero no diste tu punto. Mi punto Que de creo vista que es que no lo cada uno escuchaste, defender su así postura. como No, tú, no, así espera, como, disculpa. Yo te no, escuché, te callaste y ahora me toca a mí. Qué pena. Te diste respeto, te espero lo mismo, ¿no? ajá. Entonces Entonces, en esta, de solo nuevo, te te escucho dedicaste, solo, pero disculpa, yo te espera, hablé, espera. dijiste que no Sí, me dejabas, terminaste tu discurso, ahora estoy hablando yo y me interrumpes. sí, sí, quiero entender la lógica. Ahora tú Entonces, vas a ¿puedo hablar hablar? y me ¿Puedo quedo hablar? callado. Sí, ¿Puedo sí, quiero hablar? entender. Pero Gracias, Dios mío, gracias. escúchame, Permíteme espera, entonces. espera, No me espera. permitiste hablar cuando te pedí, decentemente déjame interrumpirte, pues ahora déjame terminar. Sí, sí. Entonces, el punto es el Vas a hablar solo, siguiente. espérame, para entender cómo va a ser la lógica del debate. Tú hablaste, O sea, yo no te cada uno iba interrumpí. a defender, pero la idea es
que yo dé mi postura de por qué pienso que es un Dios creador, un ser creador, y que tú me digas por qué no, pero que me expliques, no que ataques mi argumento, ¿sí? Porque entonces tú no vas a dar ningún postulado, simplemente que no te parece lo que yo pienso y es válido, pero yo quiero saber tu postulado, el origen del universo, cómo el universo siempre existió, de una manera por lo menos lógica, o científica si quieres, o como quieras, pero de una manera lógica y racional. Yo lo que dije no está sacado de los pelos. Entonces te dije algo lógico, racional y necesario para mí. Que tú no lo creas está bien, pero yo quiero escuchar tu postura. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo el universo siempre existió? Entonces, si no fue creación, ¿cómo el universo siempre existió? Explícame, Ya, causa y efecto, y sin un comienzo, ¿cómo podemos estar aquí? Es ya, fácil, o sea, tu postura lógica, ¿no? O ya. solo sabes de atacar la postura contraria, pero no tienes postura. Ya, ¿puedo hablar entonces? Adelante, pero espero que me lo expliques y no te desvíes del tema, ¿no? Bien, Anselmo, no prestaste atención a lo último que dije. Te dije que como tu suposición se sustenta en que algo debe ser atemporal, te llegué a la conclusión de que hay unas cuerdas vibratorias que son atemporales, que fueron que crearon el universo. Esa fue la conclusión. Que sería Y lo estas misma cuerdas suposición, vibratorias, o sea, espérate, espérate, eres espérate, espérate, creacionista. que serían las mismas cuerdas vibratorias atemporales, es decir, que no están sujetas al tiempo y que no tienen una causa porque están antes de que existiera una causa. Entonces, esa es la conclusión. Todo basado en suposición y sin O sea, demostrarlo, igual que tú. atemporales. No, explícame cómo. Estas cuerdas atemporales y de dónde sacas estas cuerdas atemporales. Ahora no estás dando una solución al asunto, sino lo estás exponenciando aún mucho más grande. No, no, Porque no. estás, mira, mira lo que estás haciendo. Te escuché, ahora déjame. Mira lo que estoy escuchando para que el escucha entienda lo que estás haciendo. Estás tomando estas cuerdas que tienen que tener movimiento basadas en las leyes físicas que tenemos e imposibilita. Por ende, no explicas tampoco cómo estas cuerdas irracionales han estado ahí como algo impensante que no tiene racionalidad puede generar, si son eternas y no tienen tiempo, cómo estas cosas que no tienen mente pueden generar un universo finito, siendo que ellas mismas son infinitas. Ahora estás explayando el problema, porque si tienen Ahora, movimiento, estas cuerdas tienen movimiento, ¿sí? Es el mismo problema que te estoy generando aquí. Si no hay un comienzo, ¿cómo estamos acá? Lo explayas a una manera más grande y ahora no metes una cuerda, sino metes miles de cuerdas, millones de cuerdas que se estaban moviendo en otro universo que generaron este. ¿Y quién generó esas? Porque ten en cuenta que esas cuerdas que tú llamas tienen movimiento, por lo tanto tienen tiempo. Entonces, ¿cómo explicas esto? ya terminamos. Ahora, justificas lo que criticas diciendo en base a un supuesto, si lo mío es supuesto, lo tuyo también es supuesto, por lo tanto no tienes una verdad absoluta, por lo tanto eres un creyente más como nosotros. Bien, gracias. Primero, lo que pasa es que tú tienes un discurso grabado, lo que es una conversación. En ningún momento yo dije que esa es la solución. Lo que yo te sugerí es que de la misma forma, como tú no pudiste explicar cómo este ser creó todo, Pero yo te... vuelves a la Espera, deshonestidad, da tu postura, entonces ¿cuál es tu postura? No te critiques la escuché. mía, No, no, da la no, no, tuya. no, no, Yo da mi no, no, no. postura, tú da la tuya. Pero No espera. tienes, ¿no es cierto? Vas a divagar y no vas a decir nada, ¿cierto? Anselmo, Solo vas a quitar mi argumentación. las leyes solamente son para mí. Pues vamos, argumenta. Pues calla y a lo que yo comento. Bien, lo primero es eso, o sea, tú eres que estás hablando de que tú tienes una explicación lógica. Yo Por te eso expliqué espero que... tu postura, no Ah, que critiques la carajo. mía, espero la tuya, deshonesto. Sí, Anselmo, si me das 3 minutos lo puedes cronometrar Creo que y después tú no tienes hablas. una postura, no lo habías pensado, solo estás acostumbrado a criticar la otra, pero sabes que no tienes postura racional. Ok, después Ahora, de tres escucho, minutos, tienes coges el mis dos tiempo que minutos. quieras explayarte, lo que quieras explayarte, yo me voy a callar, solo quiero escuchar tu postura. Gracias, qué bueno. En fin, entonces Anselmo llega acá diciendo que él tiene una explicación lógica y se acabó en 10 Vuelves segundos. a mí, vuelves. Anda al Digo, tu carajo. postura, yo no me dirigí a ti a desvirtuarte lo que tú dices, quiero escucharla. No se puede mutear, Anselmo. Primero, Anselmo dice que haga una postura, cuando él todo lo Ahora, que hizo aprende a fue, leer, soy Arsenio, anda al Arsenio, carajo. Arsenio, Es que Arsenio. es tan relevante tu nombre. El punto es que él hizo Hombre una fuerte y explicación. valeroso, tiene un significado, Carlos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál significado tiene el tuyo? Anselmo, ¿será que yo sí puedo hacer una exposición? Pero no te dirijas a mí, da tu punto. ¿Puedo hacer la exposición sin que me interrumpas? Claro que sí, desde que vayas al punto y no te dirijas a mí, No, 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 no. hacer Mira, un muñeco de pase los y tres ridiculizar minutos, mi argumentación, da la tuya.
Chicos, los 3 minutos puedo usarlo hasta para poner una canción. Es error mío si no lo utilizo bien. Déjame utilizarlo. Gracias. Bien, eh, típico del cristiano, al final empieza su argumentación hablando de, Otro muñeco de paja, pero típico de Dios mío, cristiano, pero menospreciando la Dios mío, argumentación del otro para que el público piense que está puedo hablar, al Copiarlo punto. para puedo que hablar pueda, sin interrupción. si no, Ay, Dios mío. En fin, empieza. Arsenio es malo, por eso Dios no existe. Ay, Dios Adelante. mío, una No, gente no, que no no. cree en Dios. Señores, puedo hacer una pues, argumentación sin que se interrumpa. ¿Por qué solamente Anselmo puede hablar? O sea, vamos Ahora a no llores, organizarnos, no te vamos a victimices, organizarnos. esté No, 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 callado, mijo, adelante, no, mijo, vamos, tú puedes, tranquilo. tú puedes. Tú puedes, no, o sea, si me vas a interrumpir cada 3 segundos para decir cualquier estupidez, no tiene sentido. Cállate, aguanta como hombre tranquilo, como dice Job. 3 minutos, yo puedo cantar y perdí mi tiempo, pero son mis 3 minutos, por favor. Bien, entonces ese es el punto. Anselmo empezó dando una explicación lógica del origen de la vida, pero nunca explicó cómo este Dios en el que él cree empezó desde la nada, atemporal. Yo utilicé su misma retórica y le cambié el nombre de Dios y le puse cuerda. Ahora él me pidió a mí que le explique cómo esas cuerdas estaban sin movimiento antes del tiempo, cómo se explicaba, cosa que él debe hacer con su Dios, porque él es quien propone una explicación lógica de un ente creador. Yo uso una sátira de su postura, planteando una, cambiando el nombre de Dios, y ahora le exige a esa explicación lo que él debe exigirle a la suya. ¿Por qué? Porque al final, Anselmo, no hay una solución para eso. No se explicó. Claro que no lo expliqué, porque eso es simplemente ignorancia. Pero yo lo llamo como tal ignorancia y no le cambio el nombre ignorancia y le pongo Dios, como haces tú. Lo segundo es que el tema de las explicaciones, yo no estoy diciendo que propongo esa teoría. Yo simplemente utilizo un ejemplo donde tú mismo ataques tu punto de vista, pero no te diste cuenta, porque como no decía Dios y decía cuerda, empezaste a atacar la misma argumentación que habías hecho del principio. ¿Cuál era? Un ser atemporal que nunca explicaste cómo es atemporal y que es inmaterial, pero que interactúa con la materia y que de repente ahora empieza a generar acciones que son causa y consecuencia, aunque nunca en tu explicación explicarte por qué. Mi postura es que realmente no tenemos idea, pero muchos no tenemos la humildad de aceptarlo y nos inventamos suposiciones, siempre especulando de que debe, tiene que ser, pero son simplemente suposiciones humanas basadas en una necesidad innata que tenemos de usar siempre antropomorfismos y encontrando siempre armonía de manera sesgada para así tener la ilusión de que tenemos una armonía, un orden y un creador, pero que simplemente no se sostienen por la evidencia, por el tiempo ni por la ciencia. ¿Terminaste? ¿Sí? Que terminaste. Vuelvo y digo, de una manera lógica, dije que, uno, no es la causa y el efecto hacia atrás, es imposible bajo nuestras leyes físicas que estemos aquí. Nuestras leyes físicas lo demuestran. O si estoy equivocado, por favor, ábreme los ojos y muéstrame cómo algo sin una causa puede generar un movimiento. Entonces, por mera lógica, al no haber una respuesta, la lógica es cualquiera que tenga dos dedos de frente, hasta un niño de 6 años puede entender que si algo no genera algo, no podemos estar aquí, causa y efecto. La causa y efecto, si no hay un principio, lógicamente entonces no podemos estar en una línea de tiempo. Imagínense en esto una línea imaginaria de tiempo, movimiento. En esa línea estamos nosotros todos aquí en este momento exacto. Si nos vamos hacia atrás y esta línea nunca tuvo un comienzo, nunca tuvo un comienzo, fue eterna, de causas y efectos, ¿cómo estamos hablando nosotros en este momento? Si alguien me puede explicar científicamente o racionalmente cómo podemos estar aquí sin un comienzo, me gustaría escucharlo. Entonces, es una causa lógica. Por ende, es necesario, por mera lógica e intuición, que tuvo que haber un comienzo y algo tuvo que haber generado este comienzo y tuvo que ser un ser racional atemporal que no esté regido por las leyes de nuestro universo. Porque en base a nuestras leyes del universo, el universo si no tuvo un principio no podemos estar acá. Es ilógico, es mera lógica. O si estoy equivocado, que me lo plantees. Ahora, cuando hiciste tu ejemplo,
claramente dije que te eras un creyente más, como yo, porque dices racionalizar y que nos escudamos en que hay un Dios para tapar huecos. Yo veo que lo tuyo es el ateísmo de los huecos, porque no sabemos, pero no fue Dios. Entonces estamos en las mismas circunstancias. Yo soy más honesto y estamos en lo mismo. Pero lo que no me atrevo es a estar desvirtuando una religión, promulgando que están mal, que son idiotas, que no racionalizan, como tú y muchos más lo hacen. Cuando tú no racionalizas, no piensas. Solo estás acostumbrado a oponerte al argumento del otro, pero no tienes argumentación. Claramente lo dijiste y agradezco tu honestidad, que no tienes ni idea, pero por lo menos puedes discernir o teorizar o hacer alguna cosa como para explicar tu postura, la cual no has explicado porque no la tienes, que fue lo que dije desde un principio, no sabes. Entonces, mi amigo, eres un creyente más. ¿Terminaste ya? Sí, señor. Ah, qué bueno, gracias. ¿Será que tú puedes colaborarme y hacer lo mismo que yo? Escucharte en silencio hasta que yo termine. No te victimices, adelante, tienes tu tiempo. Gracias. Primero, las leyes tuvieron un origen. ¿Cuál es tu argumento? Solo lanzas preguntas de lo que entiendes que no tiene una respuesta. No explicas cómo tu postura se sostiene. Solo supones que debe ser así, porque te parece lógico, pero nunca explicas cómo eso pasa, cómo este ente en el que crees tuvo, originó la vida. Simplemente te parece lógico y dices constantemente tuvo, debe, tiene, pero nunca explicas por qué, ni cómo eso sucede. Pero sí lo decías a mí. En fin, el Válido, argumento, pero me gustaría tu argumento. pero Dios mío. Pero en sí, el argumento, ¿para cuándo? Porque tú lo pides a mí, de algo lo que yo no creo. De nuevo te repito, si no escuchaste. Te hice una sátira, porque en el fondo yo no creo que eso se conozca. Te hice una sátira donde te usé tu mismo ejemplo, para que veas que no tiene un argumento, y tú te estás golpeando contra la pared cuando me lo pides a mí, porque estoy usando la misma palabra que utilizas tú. Te pregunto de nuevo, ¿el argumento para cuándo? Ateísmo. ¿Cuándo se ha hablado de ateísmo? De nuevo, tú estás haciendo un discurso barato de lo que se conoce en filosofía, como el tema de las causales, las cuatro vías de Tomás de Aquino, y el argumento cosmológico y también de la causa incausable. Es decir, todo tiene que tener un origen. El argumento de sacerdote de Canterbury tampoco es tuyo, ni es nuevo, ni siquiera se conoce como un criterio científico, simplemente son suposiciones indemostrativas como lo has demostrado acá, que no tienes una demostración, una explicación para lo que estás diciendo. Simplemente te limitas a decir debe, tiene, tuvo, pero nunca explicas el cómo y por qué, ni el mecanismo que utiliza para lograrlo. No tenemos idea. La diferencia entre usted y yo es el tema de humildad. Y yo tengo la humildad suficiente para decir, mira, yo no sé cómo se originó el universo. Podemos tener explicaciones en base a la evidencia que muestra el espacio y el tiempo de cómo se creó, pero tengo que aceptar que no sé. No me pongo a decir qué tuvo, qué tiene, qué debe, porque estoy colocándome mi anhelo, mi deseo natural como humano de creer que todo tiene que estar en armonía y que esa armonía es para beneficiarme a mí. Eso significa humildad, aceptar que no sabemos y no hacer de la ignorancia, ni la propia ni la del otro, un argumento, pretendiendo que haciendo preguntas eso es un argumento y no lo es, porque nunca lo he presentado. Para concluir, me gustaría saber, porque te soy honesto, con relación al tema del origen de la vida, yo no sé. Ahora, como yo sí soy humilde de decir que no sé, y tú dices que ese origen de la vida se debe a un ente creador atemporal, mi pregunta es la siguiente. Este ser atemporal, ¿cómo entonces interactúa con el tiempo? ¿Cómo interactúa con la materia? ¿Y a partir de cuándo podríamos ubicar un cuándo? Y aparte de todo eso, esta armonía, ¿por qué está limitada simplemente a una percepción netamente humana desde el momento en que nosotros como seres humanos empezamos a apreciarla? No antes ni no después. Gracias. Bueno, que quede claro que no tiene una postura, no postuló, yo por lo menos hice el intento de hacerlo, él lo único que hace es un muñeco de paja se dirige a mí para desvirtuar mi discurso, ridiculizarlo, pero no argumenta nada. Y vemos que tiene un desconocimiento y quiere aprender, entonces con todo gusto te podría enseñar lo que quieras, pero que quede claro, todo el mundo lo escuchó, que no.
Yo de una manera lógica lo expliqué, él no lo entiende, quiere desviar el tema hacia otro lado porque como no tener argumentación, lo único que se puede es dirigir a mí, victimizarse y ocultar su ignorancia frente a determinados temas, siquiera filosóficos o metafísicos. Entonces queda claro y espero que todo el mundo lo haya escuchado. Espera, Creo Arsenio. que no hay razón de ser- Arsenio, Disculpa, espera, creo que espera. déjame terminar. No, Espera, Arsenio. Sí, pero discúlpame, es una pregunta nada más, yo no discúlpame, estoy en no, el debate. Es para que le discúlpame. pregunte a la sala. Es para que le pregunte a la sala quiénes te han entendido. No sé quiénes me hayan entendido. Yo, El que yo lo entendió. entendí, yo lo entendí, entendí lo de él y entendí lo de Carlos también, porque él planteó una postura. Carlos, Carlos le hizo la misma postura, haciendo una sátira, que fue lo que yo entendí, haciendo lo mismo que él hizo, haciendo lo mismo que él hizo para que él mismo lo ataque. Pero lo que yo No, yo entendí fue, respondí a él espérate, claramente. espérame, Arsenio, espérame, para que él Arsenio, deja mismo, que Freddy hable. para que él mismo lo ataque, pero sin embargo, lo que yo estaba esperando era, por ejemplo, yo en particular, es una opinión mía, una contraposición que Carlos no se la dio. Simplemente Carlos utilizó la estrategia de pues, hacerle esa sátira, como él dice, para que él mismo ataque su propio argumento. Entonces yo, o sea, teniendo la necesidad de ver la contrapostura, ¿verdad? No, Carlos fue humilde, no la tengo, y fue sincero. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, al Ahora, final es una decisión. cuando me Freddy. dijo, Eso queda ahí. cuando me dijo acerca de estas cuerdas, le traté de explicar que cómo estas cuerdas, al ser irracionales, y lo expliqué, creo que él no lo escuchó, ¿sí? Y llegué a la conclusión que éramos igualmente creyentes. Expliqué lo de las cuerdas, que como unas cuerdas que no tienen racionalidad en sí mismo, que están limitadas, creo que lo dije, no sé si no escucharon, que están limitadas por las mismas leyes físicas, porque es diferente un ser racional, atemporal, que cuerdas que carecen de racionalidad, ¿sí? Que están generando el tiempo, porque lo expliqué, si tienen movimiento, tienen tiempo, lo expliqué. Entonces, que él diga que no lo expliqué y que me enredó y que me es falacia, o sea, está haciendo un muñeco de paja y lo quiere destruir, él mismo, ¿no? Entonces, el punto aquí es el siguiente, estas cuerdas irracionales que no tienen racionalidad, escúchese bien, que están regidas por las mismas leyes físicas nuestras, cómo estas cuerdas generan vida inteligente, cómo generan un universo finito. Ahí entramos a un problema más mayúsculo que el que le generé primero, que me explicase cómo el universo siempre ha existido, porque entraríamos en esta redundancia de entonces quién creó estas, cómo se crearon y así vamos a un bucle infinito de regresión infinita. O sea que su argumentación no genera una respuesta, sino está trayendo más preguntas. Yo digo, un ser racional que nos creó, atemporal, ¿sí? Características, de pronto no puedo conocer, algunos dicen que es omnisciente, omnipresente, ¿sí? Podríamos llegar a todas estas cosas, pero voy punto por punto. Y el primer punto es que digo que es necesario que haya un ser, algunos dirán que serán varios seres, pero eso tendría más preguntas que respuestas, y la respuesta más fácil por lo general es la más correcta. Entonces, no puede hacer este muñeco de paja y decir que no dije nada. O el que lo acompaña, Leonardo, que no entendió, no tengo culpa que no tengas un poco de racionalidad. Me gustaría escuchar una contraparte, pero ya creo que el debate acabó porque Gracias, Anselmo, ¿no? No ha acabado. Carlos dijo que no tenía respuestas. No ha Entonces, acabado. Gracias yo por por lo tu menos formulé participación. algo. Chico, Yo no por lo termi- menos, Anselmo, disculpa, ¿terminaste o no terminaste? disculpa, no he terminado. Ok. Por lo menos yo di una argumentación válida o no válida, pero la di. ¿Sí? Desde un punto de vista racional, basándome en nuestras leyes físicas. Entonces, no es que me lo esté sacando de debajo del sombrero, debajo del sobaco. He argumentado bien. Tú mismo lo has Arsenio, te dicho. Tus entendimos. posturas son antiguas, ¿no? Gracias. Bueno, Anselmo sigue chocando con el muñequito que le hice. Y no ha entendido que cuando él hace esas preguntas a las cuerdas que me saqué de la manga, esas preguntas a veces se las su Dios. Por eso le dejé esas siguientes preguntas que no la tocó por ningún lado. La pregunta es, a ver si alguien sí la responde. Volvemos a lo Dice, mismo, es ridículo, no va a pero, postular. Yo creo que chico, no por vamos a favor, o enseñar. sea, si algo te va a caer de este debate, por lo menos aprende a escuchar en silencio. Bien, ¿cómo un ser atemporal que se plantea por Anselmo, tanto las cuerdas que yo planteo o como el Dios que plantea Anselmo, siempre han existido?
Ese es el punto aquí clave. ¿Cómo explicamos eso? No suponer que debe ser necesario y que debe ser así. O sea, ¿cómo explicamos eso? Porque aquí usted subió a dar una explicación racional, no a hacer preguntas. O sea, su argumentación de lo que supone, de lo que tuvo, de lo que debe, ¿cómo usted lo explica? Y si siempre existió, ¿cuándo? Existía una consecuencia del tiempo. Crear está limitado a un tiempo y un momento específico para poder crear. Por tanto, no sería temporal. Otra cosa, esta consecuencia del tiempo está limitada al tiempo y el momento específico en el que decide crear. Si decide crear, podemos ubicar un tiempo y podemos ubicar un lugar donde va a crear. ¿Cómo está compuesto este ser? ¿Cómo se creó? ¿De dónde viene? ¿Siempre ha existido? ¿Cómo explicamos eso? ¿Necesario? ¿Uno? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que debe ser uno? Por suposición, de nuevo, como él dijo. No, lo más lógico es que debe ser uno. Bueno, sin una prueba de probar cómo son uno, tres, cuatro o 10 millones. ¿Cómo son? Siempre han existido. ¿Cómo se explica esto? No tenemos una postura. Yo no la tengo porque yo no puedo hacer una postura basada en ignorancia. Hay temas como el origen de la vida en la que uno debe ser humilde y reconocer que no tenemos una postura basada en evidencia porque hasta el momento no se conocen. Es mejor reconocer la ignorancia que empezar a suponer y decir que tuvo, debe o se necesita, porque cuando la información llegue ya vamos a estar comprometidos con una idea que le estamos defendiendo por encima de la verdad, porque estamos casados con un pensamiento ideológico que no nos deja ni siquiera escuchar la postura del otro. Terminé. Al final es una decisión. Es ridículo, termino con esto. Es ridículo que diga si está haciendo exactamente lo mismo. Se llama ateo, agnóstico ateo, dice que Dios no existe, que la postura no le parece, que es ridícula, pero no tiene ningún tipo de argumentación. Es un negacionista en sí mismo. O sea, está haciendo lo mismo y critica. Yo por lo menos me aventuro y trato de sacar y llegar a conclusiones lógicas, porque mi subjetividad no me la van a permitir en este live ni en la conversación, ni predicar, ni tampoco dar mi testimonio personal. Entonces voy a este punto, porque lo puedo probar de otras maneras, pero es inválido en un debate, ¿no? Pero argumento, doy mi postura lógica, tú no tienes postura, pero sí tienes el atrevimiento de negar algo, aseverando que no existe cuando no tienes ninguna prueba, ni siquiera una argumentación contraria. Y estás criticando eso y llamando de cerrado de mente a los otros, aunque no dijiste cerrado de mente, pero intuitivamente lo asumo. Pero el que está cerrado de mente y sesgado eres tú, porque al hacer una negación tajante, sin tener ni siquiera una contrapropuesta, sin tener una respuesta a los otros, lo único que eres es un negacionista, simple y llanamente. Tú no tienes postura, no tienes ideología, no tienes nada, simplemente estás en contra de. Pare de contar. Bien, gracias. A ver si lo entiende acá. Esto no se trata, y esto no es un tema del que se arriesgue más, es el que sea más coherente. Y a veces la lógica y la coherencia es ser humilde y reconocer la ignorancia. Cuando me preguntan a mí cuánto es 274.000.000.34 por 324, yo no voy a decir, yo soy arriesgado, son 4. Sería un idiota, porque no son 4. Entonces, hay veces en que uno tiene que decir, mira, la respuesta a esta multiplicación, si no estoy honesto, no la tengo. Pero yo sé que no son 4 porque 4 son 2 por 2 y esto no cuadra. No sé cuánta es la respuesta, pero definitivamente no es 4 porque de eso sí yo estoy seguro porque no tiene coherencia lógica matemática. La respuesta, ¿Por qué cuando los tengamos 4? espera. Cuando tengamos más conocimiento, cuando tengamos más información, quizás podamos explorar cuál es la respuesta a esta multiplicación. Mientras tanto, yo no haría aventuras o ser directo o arriesgado y decir que son 4 simplemente para fingir que tengo la respuesta a esa multiplicación. Y lo mismo el tema que estamos hablando en cuestión. Es un tema de humildad, tan sencillo como eso. Pero tú aseveras que Dios no existe. Estás haciendo lo mismo, o sea, tu discurso es ridículo en sí mismo escuchar tu discurso porque haces lo mismo. Tú aseveras que Dios no existe, que no es un creador con el desconocimiento que tienes. Por lo tanto, estás haciendo la afirmación en sí mismo. Por Dios, ¿no te escuchas? Eres incoherente en tus planteamientos, por lo menos en este punto. Y tú fuiste que te metiste en esto porque yo no quería hablar de ti, yo quería plantear temas, pero veo que tu discurso es sesgado, de doble opinión y juzgas lo que haces, porque estás diciendo que Dios no existe sin tener una fuente, algo que lo apruebe. Pensamiento honesto es
Decir, estoy averiguando, he escuchado estos planteamientos y me parece que son, pero no negar tácitamente eso porque estás negando la intelectualidad. Ahora, cuando uno se hace preguntas, genera respuestas aleatorias y trata de buscar cuál es la más coherente. No que porque no sé, entonces me privo del conocimiento y niego algo tácitamente. Entonces, cuando no habíamos visto un átomo que lo supusieron matemáticamente y después lo lograron ver, si se hubieran quedado ahí, como no tenemos evidencia, entonces no. No existe, no. Generaron preguntas, generaron respuestas coherentes y llegaron a una conclusión y después lo pudieron experimentar y llegarle a tomar una foto y haberlo visto y llegar a una verdad. Pero si no tenemos puntos de vista ni nada, tú me dices que nos calles, pero al mismo tiempo lo haces aseverando que Dios no existe. O sea, tu discurso mismo te enredas en él y te pegas un tiro en el pie tú solito. Ahora, no me gustaría seguir hablando de los dos porque desviaste el tema. Me gustaría hablar coherentemente sin dirigirnos a la otra persona a ver quién es más inteligente, quién es esto, sino me gustaría escuchar ideas y contravenirlas, si te parece, porque es muy deshonesto estar hablando de la persona y no argumentar absolutamente nada. Solo yo doy mi argumento, esperaba el tuyo, pero lo único que he escuchado es Arsenio, 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 Arsenio. O sea, no te entiendo. La verdad pensé que eras más inteligente porque reclamabas que la subjetividad y que el individuo, que son experiencias personales, me imaginé que tenías argumentación de algún tipo. Pero tu respuesta fue, no sé, pero no fue Dios. Gracias por tu punto. O sea, al final el tema no entendiste bien. Por eso te pedí al inicio que definieras a Dios. Porque esto no es un ataque en contra de Dios. Esto es un ataque en contra de tu concepto de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Primero, tu concepto de Dios, lo que expusiste desde el principio, es que es el originador atemporal de todo lo conocido y el creador. Sin embargo, no pudiste explicar cómo. Por tanto, lo que yo ataco no es si Dios existe o no existe, es tu concepto de Dios y por qué no es sostenible. Así que esa idea de que, bueno, no sabemos pero fue Dios, no es contra un Dios genérico, es contra el Dios que tú estás planteando. Dijiste bien que ese Dios es un ser atemporal, originador de todo lo que existe. Sin embargo, no pudiste probarlo y por eso no es sostenible. Te pedí que definas a Dios. Si tu concepto de Dios es el que intentaste plantear y no lograste explicar cómo, pues simplemente no es soportable porque no pudiste hacerlo. Segundo, lo del átomo que mencionas como ejemplo, la diferencia entre el concepto tuyo de Dios y el concepto del átomo es que antes de la foto del átomo se había estudiado, se veía su interacción con los electrones, se había medido, se habían hecho especulaciones basadas en evidencias externas que podían darte a entender de que había algo. La foto fue lo de menos. Cuando llegó la foto ya sabía bien cómo funcionaba el átomo, pero el argumento se basaba en evidencias demostrativas que podían ser explicadas, a diferencia de tu argumento. Por eso es ¿Y de dónde importante vinieron entender esas bien. evidencias explicativas? ¿No fue de razonamiento? Pero chico, pues, no te desesperes. Déjame terminar. O sea, con Esa, condescendencia no quiere decir que estás quedando en ridículo y que lo único que sabes es dirigirte a mi argumento y no planteas nada nuevo tú. No das soluciones, no das salidas, no das nada. Simplemente es que, Dios no existe, Arsenio es incoherente, pero no estás planteando nada, no estás no me, edificando, no me no, estás mijo, enseñando nada. Si no, tú mijo, vienes primero. aquí a decir que No, Dios no existe, que no es déjame necesario, terminar. entonces por lo menos argumenta, dame una solución, Déjame, una pero salida. ¿Qué me propone el ateísmo? ¿Qué déjame camino tomo? Algo, terminar. pero no Déjame, propones nada, simplemente crítica. ¿puedo Nada terminar? ¿No? propones, es un ¿Puedo, discurso vacío, por más que lo repites vas a seguir redondeando, puedo- tratando de hacerme ver mal a mí, pero no argumentas nada, no aportas, no das, no enseñas, no edificas, no haces nada. Gracias a Dios que el que va contra la persona soy yo. En fin, en primer lugar, yo nunca dije que mi hipótesis o mi conclusión o mi ideología aportaba algo. Lo estás asumiendo. Segundo, la verdad no tiene que ser agradable, ni siquiera buena, ni aportar, ni educar. La verdad es verdad. Y la ignorancia es ignorancia, tampoco tiene que aportar. Esto no es un tema de decir algo simplemente porque a ti te haga bien, que ese es el problema de fondo, Alcernio. Es que tú quieres creer que eso te aporta y por eso tanto tu afán con eso. Por eso decía en mi argumento ahorita de que tú necesitas creer de que debe, que tiene, que tuvo, porque en el fondo tú estás buscando algo que te aporte, que te sume, que te dé valor y lo buscas en eso. Pero eso no es un tema de humildad. Eso es agarrar la ignorancia del momento
o los huecos, llenarlo con nuestra suposición y nuestra necesidad, lo voy a repetir de nuevo porque ahora gracias que lo dijiste, y nuestra necesidad de sentirnos especiales y relevantes basado en el desconocimiento. Y lo has demostrado otra vez. Vuelve y juega la persona. Ya me cansé. Yo no, mira, lo que tú opines o no opines me tienes sin cuidado. Yo, el hecho de que esté charlando contigo es para que la gente que esté abajo, 35 personas, así sea una o dos, entiendan que el postulado ateo, aunque es arrogante, es falaz, es mentiroso, porque no aporta nada. No tiene nada, como dijo él, no tiene respuestas, no sabe nada, pero aún así se atreve a decir que los demás están equivocados. Dos, no promulga nada, no ofrece nada, no da nada, es simplemente no hay Dios, no tiene nada, en contraposición al cristianismo, que nuestra cultura, nuestra sociedad se ha edificado grandemente a través del cristianismo, ¿sí? No, eso es falso, eso es falso, Arsenio, eso es Las falso. grandes mentes, aunque suene falaz lo que voy a decir, las grandes mentes, si sean, googleen, eh, religión de los Nobels de todo tipo, el 95, siendo modesto, por ciento, son mentes creyentes, personas que Pocas palabras. generaron, no fueron estúpidos, no fueron todos, sí, yo sé que suena falacia, pero es relevante por lo que estoy diciendo. ¿Sí? Nuestras grandes mentes, los grandes científicos, los grandes médicos, las universidades, los hospitales, nuestra sociedad, los derechos humanos, todo ha sido generado por el cristianismo. Desde nuestro punto de vista, hay religiones más grandes, pero siempre se han sostenido por religiones. Entonces Mentira, eso es mentira. vemos claramente que ha aportado algo, ¿sí? Aunque hubo un oscurantismo, porque me van a remontar a la Inquisición y estas cosas, claro que lo hubo. La religión se equivocó, claro que se equivocó. El liberalismo, Sí, no la se religión. equivocó. Bueno, sí, el liberalismo. Eh, Se equivocaron, tuvieron Arsenio, ciertas disculpa, termino 30 segundos y termino. Se equivocaron en muchas cosas, pero nadie puede negar a nivel histórico que la religión es la que ha sustentado a la humanidad hasta este momento. Entonces, aportamos eso, aportamos mentes brillantes, apostamos que nuestro libro sagrado nos lleva a amar al prójimo, a no robar, a no matar, nos las 10 leyes morales. Hay gente Todo que se eso ha es mentira, en la historia está todo eso es comprobado que mentira, eso fue todo eso es mentira. mentira, pero es falso, mentira, falso. dices, es mentira, te puedo dar testimonios de millones de personas y me gustaría que mi Ok, anfitrión, si termina, quisiera, porque ya vamos a acabar tu me argumento gustaría, rápido. porque esta mentira, me gustaría que si el anfitrión lo permite, suba un el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, a ver si No, es esa mentira. mentira de ellos también. Habla Sí, coherente. sí, ya termino ahí. Sí, sí me gustaría hacer Mentira un de cinco ellos minutos también. para terminar, chicos, ahí. Al final se desalmó, terminó hablando de experiencias personales, se llegó a la conclusión mágica de que lo que él hablaba filosóficamente tiene que ver con el Si cristianismo. repite lo que se te va a hacer, quedaste en ridículo. Mi postura, Arsenio, mi postura no es atea, Arsenio. Durante toda tu argumentación luchaste contra un muñeco. Mi postura es la postura de la humildad de decir que no lo sé. No hay que ofrecer una realidad bonita. La realidad es como es y maquillarlo no va a ayudar. Te voy a citar aquí las palabras de Carl Sagan. Es mejor con mucho abrazar la cruda verdad que creer en una fábula tranquilizadora. Testimonios, Anselmo, en serio, tan bajo caíste. Ahora, te No, pregunto porque aquí, me dicen ¿qué que es tiene que mentira lo que ver? estoy Pero diciendo, una chico, prueba pero de lo que espera, todo lo que chico. argumenté. Chico, No, no, espera, porque tranquilo. a mí no esas cosas me Tranquilo, metes conmigo, pendejo, que tranquilo. no voy con esas. No soy de Tranquilo, los cristianos que mijo. permite que los Tranquilo, ofendan. pero Entonces, en tranquilo. fin, ponme cuidado. Si vamos a actuar con Chico, condescendencia, yo también puedo, mijito, y no, soy no, mejor y que lo has tú. hecho en todo el Pero debate. Espera, mordaz espera, puedo ser, papá. Así espera. que nos tratamos con decencia y pasito y podemos andar. Tus ¿Sí me minutos, entiendes? tus Pero minutos, terminé una argumentación después de que dije un montón de cosas y solo te fuiste a los testimonios. Ahora te recuerdo, mi amigo, pero, mijo, no he el terminado. 95% de Terminar. las cosas que tienes por Tranquilo. ciertas son creencias y te lo puedo Déjame terminar, por favor. Pero está Buenas, bien. ¿cómo va? Arsenio, Tú tienes razón, Dime, déjame Arsenio, terminar. dime. Arsenio, lo que él acaba de decir, nunca Adrián, está. Adrián, por favor, te subí, espera tu turno, deja Pero, que, vamos a esperar que Carlos termine y luego Bueno, Anselmo concluye. sí, miren, al ok. final lo que pasa es que yo no caigo en el juego de Anselmo. Anselmo me llamó tonto, que no tengo nada, que no ofrezco nada. Pero yo no caigo en esas tonterías. Yo estoy aquí atacando el argumento, no la persona. Bien, la persona que estaba planteando una idea lógica, racional, terminó hablando de testimonio, porque al final no tenía nada.
Entonces, de nuevo, es mejor abrazar una cruda realidad que creer en una mentira que te tranquilice. Porque al final todo lo que él se basa es para decir, es que esto me da esperanza, que tú me ofreces. Él necesita creer que Dios existe porque le da esperanza y consuelo, como lo dijo 3 veces. Bien, ¿qué tiene que ver ahora? Y es la parte importante. Todo lo que él habló al inicio del Dios filosófico, una causa incausable, un Dios atemporal, con el cristianismo. ¿Cómo él llegó a esa conclusión de que lo que él intentaba explicar, que nunca dijo cómo, se relaciona directamente con el cristianismo? Porque empezó por allá y terminó con el cristianismo sin mencionar cómo ese concepto que él tiene de Dios llega a la conclusión de que es el Dios cristiano en el que él cree. Y esa parte es importante. El origen del cristianismo, ¿qué tiene que ver con la explicación filosófica de este ser atemporal? En la Biblia no vemos esas descripciones. Ahora, caer en lo que él mismo admitió, que es una falacia, de utilizar el tema de que, la mayoría de los premios Nobel son cristianos, la mayoría de los avances, que es ampliamente refutado, que cuando Ahora dijiste son más eso, falsos que un amigo de Facebook. Sí. Cuando dijo eso, todo el mundo le cayó arriba porque es que no hay forma de sostenerlo, que tiene muchos puntos. En primer lugar, porque los premios Nobel no ganan premios Nobel por ser cristianos, ganan premios Nobel por sus investigaciones. Que sean cristianos o musulmanes no le aportan ni le quita al premio que ganaron. Y no llegaron a esa conclusión a través de leer la Biblia, sino a través de un método lógico, científico, coherente y emocional. Siempre, Anselmo, postulando la racionalidad y la evidencia, y no la suposición ni lo que a ellos les gustaría que fuese. Eso es una parte importante que sí podrías aprender de esos cristianos con relación al tema. Entonces, al final, en resumidas cuentas, Arsemio hizo un argumento, nunca explicó, nos quedamos con la duda aquí, yo sí reconocí al principio, no tengo una respuesta, pero Arsemio dice que sí, sin embargo, no pudo decir cómo este ser atemporal existe. Si existe, ¿desde cuándo? Si creó, ya no se le quita lo temporal. Segundo, si es una causa incausable, ¿cómo explicamos que lo sea? Podemos decirlo y suponerlo, pero ¿cómo lo explicas? Porque viniste a explicar, no a suponer. La idea, pudo, tiene, debe, son cosas, necesita, son cosas de nuestra suposición en nuestro anhelo como humanos de buscar un orden y un propósito en todo, como él claramente también lo mencionó. Pero nos dejó pregunta, y lo más importante, ¿cómo relaciona todo eso que intentó decir y no explicó con el Dios judeo-cristiano antropomórfico en el que él cree? ¿Cómo llega a esa conclusión y los une en un mismo Dios? Nunca lo hizo. Haciendo Gracias. una gimnasia mental. Ahora, Yo te voy a no, explicar. ninguna gimnasia mental. Arsenio, ya te escuchamos mucho, ahora No, déjame porque hablar. Anselmo dio varios puntos. no, el anfitrión me dijo que yo culminaba, señor, y tú no eres el anfitrión. Si Freddy me dice que me calle, me callo. Pero Freddy me dio la palabra. Así que no vengas a imponer lo que a ti te venga en gana, ¿vale? Ahora uno vuelve a la persona, pero no tiene argumentación, que no se les olvide, muchachos, nunca argumentó nada, solo se opone a algo y genera más preguntas, pero ni siquiera pasa del primer punto. Segundo, cuando dije lo que dije de los Nobel, dije, va a sonar a falacia, lo dije, pero ¿por qué lo ratifico? Porque al querer decir que no racionalizamos, que estamos tratando de ocultarnos detrás de un Dios para justificarnos o no sé qué cosas, muestro que mentes brillantes, las que han formado nuestra sociedad, fueron racionales, pensantes, mucho más que ustedes, señores. Entonces de ahí mi falacia, entre comillas, lo estipulé cuando lo dije, esto va a ser una falacia, pero tiene un fin. Y el fin no es probar y avalar que Dios existe, que el creyente es pensante, es racional, las grandes mentes brillantes. Ahora, lo que nuestra sociedad ha pasado, me gustaría saber el ateísmo que hizo, o los agnósticos que hicieron, cuántas universidades están escritas a su nombre, o colegios, ¿sí? Si los derechos humanos fueron escritos por ellos. Me gustaría escuchar, por eso planteé todo eso, porque es difícil decir que somos cegados y que no tenemos un conocimiento ni una racionalidad para llegar a la conclusión de que Dios existe, es mentira, porque el creyente ha sido el fundamento, por lo tanto es razonable, pensante, un ser racional que discierne, que busca y tiene experiencias personales que lastimosamente en este debate Santiago, Carlos, lo corta de raíz cuando entré y le estaba diciendo al muchacho que experiencias personales no sirven, pues no las uso. Pero de una manera lógica llegué a un punto. Ahora, si mi razonamiento es tan equívoco, pues me gustaría que alguien lo contradijera, en vez de decir,
es que no sabe lo que dice, que me dijese, que me explicase la Anselmio. parte de cómo el Terminaste, universo Arsenio. existió. Puedo terminar, pero no lo he escuchado hasta ahora. Ahora, ya no voy a permitir esto porque es un ping-pong entre Carlos y yo, y Carlos siempre va a seguir en lo mismo, hacer un muñeco de paja con referente a mí para desvirtuar lo que nunca ha dicho, lo que nunca ha sostenido, lo que nunca ha planteado, porque no Ok. tiene, no Pero tiene. tú tampoco has dado ningún argumento. Mira, o sea, Chicos, yo me, Que Pablo por lo yo me menos voy dijo, ya. Déjame decirle algo no sé. que tengo que dormir. Mira, una cosa interesante de todo esto es, aparte que Anselio no probó nada, Anselio subió para dar un argumento racional que no es experiencias personales y terminó hablando de experiencias Otra vez, personales. Carlos, quiere tener la obvio, última si es palabra. Entonces, al incómodo. No te final, voy a contestar, terminadí todas tus pero, tonterías, vas a pero repetir lo espera, mismo que has dicho durante todas sus pero versiones. espera, Y yo voy a tener pero que déjame, responderte, por ende me pero yo voy te a callar y escucho, ya dejo que tú termines, pero quiero que controla, todos los escuchas contro- vean que va a volver a hacer un muñeco de paja pero para controla tus negar lo que emociones, todos chico. entendieron y lo que él no Con- entendió. Es controla tus deshonesto. emociones. O sea, controla tus Espérate, emociones. Arsenio, espérate. Óyeme, controla tus emociones. Yo te escucho en silencio todo lo que tú vas a decir. Todo. Y desde que yo hablo es como que, no sé, las No te emociones te traicionan, victimices, que has viejo. hablado lo que has querido. Adelante. No. O sea, No las te voy a emociones te contestar, o traicionan. sea que te voy a dar la oportunidad de que termines y no te voy a contestar porque se volvió un bucle cansón esto. Entonces, Gracias. habla todo Qué lo que bueno. quieras, pero Qué igual no bueno. hiciste nada. Qué bueno. En fin, entonces Arsenio subió a hablar de una explicación lógica, terminó explicando algo que no pudo explicar nunca y terminó en lo que dijo que no haría, llegar a emociones y experiencias personales. Ese fue su argumento. Nosotros lo sentimos y que ha cambiado el mundo y que el cristianismo, utilizando una falacia. El hecho de que el argumento cosmológico Pruébalo, no hagas afirmaciones gratuitas, pruébalo. Anda, carajo. El hecho de que... Pruébalo, no, si no seas deshonesto, si es mentira lo que dije, prueba que es mentira. O si no, calla. el hecho, el hecho de Sí, que... porque no, o sea, no vas a venir a desvirtuar todo lo que dije, a reírte, a ser condescendiente para ocultar tu ignorancia, mi querido amigo. Pruébalo. Yo Cuando uno quiero... afirma algo, cuando uno dice que algo está equivocado, tiene que probar que está equivocado. Yo Por lo quiero... menos sea honesto en esto. Vamos, tú puedes. Yo ¿Qué quiero hizo que el tú me ateísmo y permitas a los mí... agnosticismos? Yo quiero que Yo escucharlo. Yo te voy a quiero decir que que tú me hizo el permitas a mí. agnosticismo. Porque terminar, yo creo que él me permita a mí lo mismo que yo le doy, el espacio para que él hable sus opiniones. O sea, yo sé que es difícil, pero es de sabio poder escuchar la opinión, que uno no esté de acuerdo, que uno cree que es una tontería, tranquilo, en pausa. Entonces, el punto es ese. O sea, al final, ahora quieres que yo haga una comparación y entre en una competencia contigo de quién ha hecho más. Ese no es mi punto. Mi punto no es quién ha hecho más, mi punto no es quién ha ganado más premio Nobel. El punto aquí que subimos a debatir, que usted está desvirtuando porque no pudo, es el punto de cómo explicamos el universo. Y usted iba a ofrecer una opinión que no sea de experiencias personales ni subjetiva. Y al final lo que me está pidiendo es eso. Sea humilde y diga que no la tuvo. Lo segundo es que el hecho de que el argumento cosmológico Callahan se utilice para hablar de la existencia de Dios no prueba que el Dios que existe sea el Dios Alá. Esa conclusión falaz de hablarte de un ente o un motor inamovible de las 5 vías y después de decir que ese es el Dios cristiano sin probar cómo uno se relaciona con lo otro, no tiene sentido ni coherencia. Jamás dije eso. ¿Por qué Segundo, eres tan deshonesto? Jamás dije eso. Cuando me dijiste cuál Dios íbamos a hablar, le dije del único Dios. ¿Por qué eres tan falaz? Puedes dormir en la noche siendo tan mentiroso. No seas condescendiente conmigo, mi querido ratita de laboratorio. Tu ignorancia es asombrosa. No, si vas a hablar condescendientemente, nos vamos a entender. ¿Tú crees que a mí me... Vamos a meter en ese terreno, Arsenio, de ofender y llamar así, pues yo no sé, yo conozco a tu madre, oíste, conozco a tu madre, Arsenio. Yo conozco a tu madre, Arsenio, así que no entremos en ese tema. Mira, al Hijo final... de puta, conozco a la tuya. Yo porque sea cristiano no voy a dejar que ofendas a mi madre que está maldita.